Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Alégrate. Yo soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto poder saludarles a través de esta ventana maravillosa que es María Visión Luz Católica. Queremos llegar a tu casa y, como dice Lupita, a tu corazón, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Lupita, ¿cómo estás? Meche, feliz esta mañanita porque tenemos un programa muy especial. ¿Cuántos están sufriendo por el problema de la infidelidad? ¿Cuántos están padeciendo por esto? Sabemos que las estadísticas hablan de cifras muy, muy altas. 60% de los matrimonios sufren algún tipo de infidelidad. Y Dios que mira las cosas de una forma tan distinta a como las miramos nosotros, nos pide que fortalezcamos los matrimonios y las familias. Por eso hoy desde el cielo nos hace un regalo el Señor y tenemos no más rollos, como dice Papa Francisco, sino testigos. Un matrimonio extraordinario que ha superado el problema de la infidelidad. Vamos a hablar de cómo prevenirla también y cómo pues hay algunos errores que cometemos que nos llevan a ella. Vamos a platicar sobre esto, pero lo mejor del día es que es un regalo del cielo, este testimonio de un matrimonio valiente que hoy por hoy es testigo del amor de Dios, de esa capacidad enorme que tiene el amor misericordioso del Señor. Y aquí tienen ustedes a Carlos y a Alma. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Sí, buenos días, Lupita, Meche, por la invitación, gracias. Gracias. No, pues encantados de que estén aquí porque, como lo dice Lupita, es un testimonio y es un testimonio esperanzador. Ellos son testigos de esperanza y vienen a compartir su experiencia. Por ahí dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Ojalá el día de hoy, con este testimonio que vamos a compartir de Carlos y Alma, experimentemos en cabeza ajena, tomemos nota, blindemos a nuestro matrimonio, nos demos cuenta en qué tenemos que trabajar, dónde hay alguna situación de riesgo y nos pongamos bien alertas, porque recuerden que Dios quiere familias unidas. Ya no queremos más matrimonios fragmentados, familias rotas. Un día le contaba a Lupita que saben que nos llegan muchos correos, ¿no? A través de la página de Valora, a través del mismo correo de María Visión. Y un día yo tenía varios atrasados y me puse, ¿no? Dije, hoy toda esta mañana me voy a poner a contestar correos. Yo creo que estuve como 2 horas contestando correos y en eso creo que fue Rebe, que nos ayuda aquí también en Alégrate, llegó y de verdad yo ya estaba como así en la computadora y me dijo, ¿qué pasó? Le digo, pues no sabes cuántos correos he tenido que contestar hoy y la mayoría son con temas de infidelidad y la verdad unas historias desgarradoras, dolores tremendos, así que vamos a poner manos a la obra porque aparte aquí en Alégrate es la idea es irnos con esperanza, ¿no? De que podemos luchar y podemos salir adelante y podemos vencerla. Justamente nos preguntamos, ¿se puede perdonar una infidelidad? Por supuesto que sí, van a ver cómo, ¿verdad? Claro que sí, y antes de irnos con nuestro testimonio, con Alma y Carlos, maravillosos, queremos motivarles a llamar. Acuérdense que María Visión es una estación de bendición, es un canal de televisión que te lleva a la verdad, que alimenta tu esperanza y tu fe. ¿Cómo no vamos a sostenerlo juntos? Aquí no hay comerciales, aquí no hay un millonario detrás que diga, aquí yo pongo toda mi fortuna. No, hay gente muy generosa, eso sí, y estamos tú y yo unidos poniendo lo poquito o mucho que podemos poner. No importa cuánto damos, importa el amor con que lo damos, así como lo dice Madre Teresa. Así es que te recuerdo, cada vez que veas los números de cuenta en esta televisión, toma los datos y atrévete a hacer ese depósito en el banco para que María Visión siga siendo una realidad cercana a tu vida. Pero además, si tú nos marcas este 01900, hay un pequeño cargo a tu recibo telefónico y parte de ese dinerito entra para el sostenimiento de María Visión. No tengas miedo de marcar, no tengas miedo de llamar. Algunas ya tienen como su rentita de María Visión porque hacen varias llamadas a varios programas y nos da mucho gusto, hermanitos y hermanitas nuestros. No se les olvide que cada llamada es también bendición para el sostenimiento de María Visión. Y además queremos regalarte un CD. El CD que tenemos hoy de regalo, ¿cuál es? Justamente es el de Infidelidad, una realidad que nos rebasa. Con muchísimo gusto, ya saben, a las personas que están aquí en el área metropolitana les pediríamos que vinieran a recogerlo a las instalaciones de María Visión y si estás fuera del área metropolitana te lo hacemos llegar a través del servicio postal. Así que bueno, pues dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar. Bienvenidos a Alma y Carlos. Muchas gracias. Quisiéramos pues que ustedes nos compartieran así con total honestidad esta experiencia de vida. Yo me alegro muchísimo de verlos unidos
de verlos que se aman, que están involucrados en un apostolado de gran envergadura a favor de matrimonios jóvenes, a favor de todos los matrimonios. Y lo que más me alegra, y les digo de corazón, hermanos míos, es que cuando yo llegué aquí al canal, llegué muy temprano, 7:45, venía yo también a que me dieran una maquilladita y todo, me los encuentro a ellos dos frente al Santísimo. Dije, ¡qué maravilla! ¡Qué esperanza tan grande! ¿Cuántos matrimonios están pasando lo que ellos nos van a contar ahora y creen que ya no hay esperanza? Y este matrimonio que estuvo al total borde de la ruptura, hoy frente al Santísimo Sacramento estaban ofreciendo su día. Eso es esperanza. Bienvenidos, y me gustaría, yo creo que las damas, debemos empezar por las damas, pues que nos contaras como la etiología, cómo surge el gran problema de la infidelidad en su matrimonio de acuerdo a tu mirada. Sí, mira, lo primero que yo, ya después de que ya resolvimos eso, pero ya regreso, lo primero que veo yo el problema es en la comunicación. Ahí es en donde nos empezó a fallar, ya en resumidas cuentas ves la vida diferente y encuentras el error, fue la comunicación, error al comunicarnos. Yo a Carlos lo invitaba tenemos 22 años de casados, el problema que vivimos fue hasta los 20 años, o sea, no hace mucho, y todo ese tiempo de casados yo lo invitaba a él a comunicarnos, le hacía todo un armado en la casa, así como que ven, te invito a sentarnos porque quiero platicar contigo de cierta situación. Cuando empezábamos a platicar, pues por supuesto como él traía algunas cosas escondidas, pues su reacción era como de molestia. Entonces hicimos una regla, un pacto cuando nos casamos, de que de esta casa no se grita. Cuando se empieza a platicar y empiezas a levantar la voz, se suspende la plática. Entonces yo veía que él empezábamos a platicar para yo llegar a un acuerdo, y yo le quería comentar directamente lo que estaba pasando. Cuando le tocaba el tema, se alteraba y terminaba en un monólogo. Él empezaba a hablar y podía estar 1 o 2 horas hablando, y yo nada más sí, no. Claro que eso me servía como para ver en dónde estaba él puesto, porque también lo que me argumentaban eran solo mentiras y contradicciones y todo eso. Inmediatamente, en cuanto terminaba él su monólogo y todo eso, en la primera oportunidad que tenía, yo me iba al Santísimo, al templo, a una oración como para ver qué iluminación me llegaba para poder dar un paso. Entonces ahí fue en donde yo todo el tiempo lo convocaba, y era la reacción y la reacción. Pero ya en sí, cuando ya entró la infidelidad así de lleno, que fue hace 2 años, la resolvimos, pero 2 años atrás duró todo este proceso que para mí fue una pesadilla, o sea, triste, que yo pienso que muchas parejas lo están viviendo. Entonces yo empiezo a abordarlo porque empiezo a ver muchos alarmas, muchos detalles, muchas alertas, y le empiezo a pedir que por favor pues nos sentáramos a platicar, y era lo mismo, un monólogo, quería él como a discutir, y yo la verdad siempre hay alguien que cede, y era la que yo terminaba cediendo por no faltarnos al respeto, y yo cuidaba ese hilo tan delgado del respeto y terminaba callándome para escuchar qué me decía. Eso me daba a mí una pauta para saber en dónde estaba él pisando, dónde estaba yo puesta, y claro que mi refugio era en el templo, en el sagrario, en el Santísimo. Tenía una amiga a la que era mi paño de lágrimas. Yo no quería platicarle a nadie, a mis papás, a nadie, ni a la familia, porque pues finalmente no es bueno, o alguna amistad que me fuera a mal aconsejar, pues tampoco. Igual mi amiga esta de repente así como que me daba unos consejos que yo decía, sí lo hago, pero no me animaba porque, y luego caía en la reflexión y decía, no, creo que no es sano. Siempre iba al Santísimo a pedir como ayuda y que me dijera cuál era el paso que tenía que yo dar para yo ayudar a Carlos y ayudarme a mí, porque por supuesto eso que se había provocado seguramente yo tenía mucho que ver, pero yo no lo veía. Entonces yo le pedía que me iluminara y que me enseñara el error que yo también estaba haciendo, para yo de ahí arrancar. Pero y luego empezaba a analizar todo y no lo veía, y yo decía, bueno, pues que estoy tan ciega que no veo en dónde estoy mal. Y ya poco a poco fui metiendo a Carlos a una conversación después de 2 años, que estuvo duro el traerlo y jalarlo. Sí me costó muchísimo trabajo, pero muchísima oración, o sea, demasiado. Yo creo que todo el día yo me la pasaba orando, cocinaba, o sea, lo que hiciera en oración, y lo ofrecía. Tenemos un hijo de 12 años al cual me dediqué a hablarle de maravillas de mi esposo, porque no podía decirle yo que lo que él estaba haciendo, y mi hijo pues lo admiraba, yo también lo admiraba, pero pues se me iba derrumbando esa admiración. Me encanta lo que nos dices, Alma. Vamos a ver Carlos cómo veía, ¿no? Pero yo quiero rescatar 2 cosas, Meche. Una, que Alma se acercaba a Dios. O sea, en el momento de la crisis se acercaba a Dios. Y esto es fundamental. Muchas veces nosotras no nos acercamos a Dios, sino a todo tipo de consejos, hasta brujos, amigos y demás, y amigas, y vamos tomando error tras error, malas decisiones.
situaciones, pero ella veía que algo estaba mal en su matrimonio y número uno, no fue a comentarlo con todo el mundo, sino que básicamente se encontraba con Dios. Creo que eso fue un paso muy bueno dado de tu parte, Alma. Y otra cosa es que nunca hablaste mal a tu hijo de su padre. Mamás, cuidemos mucho eso. Es parte de que hoy tenga éxito esta crisis matrimonial. Pero, Carlos, ¿tú en dónde veías el problema y cómo surge esta infidelidad? Bueno, como dijo Alma, tenemos 22 años de casados y desde el principio yo era una persona como muy activa sexualmente y Alma era una persona más moderada, podemos decirlo así. Entonces yo buscaba ese encuentro como constante y cuando estuvimos recién casados vivimos en la Ciudad de México, vivimos solos. Nosotros decimos que vivíamos como de novios, ¿no? O sea, duramos un buen tiempo casados, pero solos, sin la familia, nada más viviendo solos. Y una vez hubo una falta de comunicación, que es lo que dice Alma, y ella me dice, estaba buscando yo el encuentro y ella, yo creo que estaba cansada y me dice, chirrín con chin. Chirrín con chin. Sí, se cierra Se cierra el negocio. En ese momento yo sentí muy mal, me sentí como en mi carácter de hombre como no funciona, no sirve, no sé, no hubo más comunicación. Simplemente dije, bueno, está bien, si tú así lo piensas, así lo quieres, pues habrá otras personas que sí quieran. Que quieran. Y así empezó no hacer la infidelidad carnal con otras personas, pero sí esa infidelidad de estar pensando en otras personas o de buscar la amistad de otras mujeres y esa parte. Hasta que pasa el tiempo y después a los 2 años, hace 2 años precisamente, estaba yo en un lugar con una persona y recibo una llamada a ese hotel donde yo estaba con ella. Recibo una llamada y normalmente ves tú las llamadas en los teléfonos de los hoteles y ahí dices, bueno, a lo mejor el gerente te quiere dar las gracias por estar aquí, no sé, uno piensa esas partes. Mi trabajo es también viajar y normalmente yo ando en hoteles. Pero ese día no fue así, ese día el recado que estaba ahí era de mi esposa. Entonces yo levanto el teléfono, escucho el recado y me dice, Carlos, lo que estás haciendo está mal. Aquí en tu casa está tu esposa y tu hijo esperándote y te amamos mucho. Qué fuerte. Muy fuerte porque en ese momento no sabía yo si enojarme, si llorar. Era un encuentro de sensaciones muy, muy, muy fuertes. Y lo que hice, pues agarré el teléfono, todavía molesto. Y le digo, marqué a la casa y le digo, bueno, ¿tú qué? ¿Me andas siguiendo o qué? ¿Me andas vigilando? Sí, me andas vigilando. A la defensiva. A la defensiva. Y la respuesta que tuve fue una respuesta increíble. Lo que me dijo, no, Carlos, no te ando vigilando, te estoy cuidando. ¡Pum! Al suelo. Al suelo totalmente. Eso fue una cosa muy fuerte. Agarré el carro, me regresé a la casa. Ya era noche, eran como las 12 de la noche. Y Alma me estaba esperando ahí, sentados, y me dijo, ven, vamos a platicar. Y ahí empezó todo un cambio hermoso por el amor. Yo pienso que el amor de Alma es lo que hace ese cambio. Es muy difícil aceptarlo de esa forma porque normalmente uno como ser humano tiendes a responder de una forma agresiva. Claro. ¿Verdad? Esa es la parte más o menos la idea cómo fue. Carlos, yo quiero rescatar 2 cosas. Vamos a irnos a la pausa, pero primero explicar un poco por qué tú no te sentiste amado cuando ella dijo chirrín con chin. Eso es muy humano, muy propio del hombre, lo vamos a explicar al regreso. Y también recuperar otra cosa, cómo tú, que no estabas cerca de Dios, quieres pleito y todavía hablas, y que te están cachando que estás haciendo algo mal, pero hablas y es que me estás vigilando, como buscando pleito, ¿no? Y cómo en el corazón de Alma estaba habitando el Señor, fruto de la oración. Vamos a regresar con esto, vamos a hacer una pausa, Meche. Así es, vamos a la pausa. Le recordamos que tenemos de regalo el CD Infidelidad, una realidad que nos rebasa, para que llamen, participen y también ayuden a sostener esta señal bendita que es María Visión. Si tú estás fuera del área metropolitana, marca el 1-900 y nos ayudas mucho para seguir adelante con esta misión hermosa de iluminar al mundo. Vamos a la pausa, pero te vamos a pedir un favor. ¡Alégrate! Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de María Visión, Luz Católica. El día de hoy en Alégrate
Estamos hablando acerca de la infidelidad. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Bueno, pues aquí lo vamos a descubrir. Quédate con nosotros y tenemos de regalito este CD titulado justamente Infidelidad, una realidad que nos rebasa. Y vamos a continuar platicando con Carlos y con Alma, que nos acompañan el día de hoy, Lupita. Y antes de ir a la pausa, escuchábamos el testimonio de Carlos, ¿no? Y tú decías que querías rescatar dos ideas. Sí, una de ellas es como Carlos dice, oye, cuando ella me dice chirrín, chinchino, cuando ella dice, pues como no quiero relaciones ahorita, no quiero intimidad ahorita, dice Carlos, yo me sentí como no querido, como no apreciado, como no valioso. Y esto es muy cierto. Hemos dicho en varias ocasiones que una de las necesidades emocionales de los hombres, de hecho, en la escala de valores que se ha hecho en diferentes encuestas, se da como la primera necesidad emocional, es la de tener intimidad sexual. O sea, el hombre cuando se casa como que siente que tiene resuelta esa parte de su vida. Y cuando la mujer no responde, él no piensa, ella está enojada, ella está molesta, ella quiere mejor trato. El hombre no razona así. El pensamiento inmediato es, ella no me quiere. Por eso hemos hablado mucho de lo importante que es estar disponibles en la intimidad como esposas, como mujeres, y no conectarlo con problemas de comunicación, de dinero o de otra índole. La mujer se enoja porque a lo mejor él le dijo que la sopa estaba salada, o porque le dijo voy a traer a mi mamá a la casa, o por cualquier otra razón, y se enoja y entonces como que lo quiere castigar en la intimidad. Si no me tratas bien, si no me das, si no me haces, yo tampoco te trato bien, ¿no? Y cuando la mujer hace esto, lo hace pensando que él va a reaccionar, que entonces así él se va a portar bien, pero no hay diálogo. Muy bien señaló Alma, había problemas de comunicación, como hay en muchos matrimonios. No hay diálogo y lo que hay son interpretaciones, y la interpretación que el hombre va a dar directamente cuando ella no lo quiere o no lo busca en la intimidad o no lo acepta es, ella no me quiere. Y efectivamente algo que hizo Carlos, y esto es muy humano, muy comprensible, fue pensar, ¿tú no quieres? Pues habrá quien quiera, fíjate. Muy comprensible en el hombre del mundo de hoy, en un hombre que no tiene fe, que no se acerca a Dios, que vive su fe pues porque es bautizado, porque va de vez en cuando a misa, de estos católicos calientabancas que decimos, ¿no? No tienen profundidad en su fe. Entonces, oye, pues tú no quieres, alguien querrá, así de fácil. Porque aparte hoy nos cuentan los medios de comunicación que tener relaciones con cualquiera se puede, cuando sea, y que no hay consecuencias. Y esto es mucha, mucha mentira. Hay consecuencias no solo físicas, sino también emocionales y sobre todo espirituales. Entonces, Carlos entra en esto que es muy comprensible. Yo no digo que justificable. A veces se han enojado conmigo, Meche, porque me dicen, ¿defiendes a los infieles? No los defiendo. Definitivamente la infidelidad es el pecado, Dios no lo quiere, pero la persona que Dios ama es sujeto de comprensión. Es sujeto de vamos entendiendo qué pasa aquí. Entonces, para él, fíjense, el problema era, mi mujer no me ama porque no me quiere en la intimidad. Para ella el problema era, yo no sé qué pasa, pero nosotros no nos estamos comunicando. Y de fondo, el original problema era ciertamente la comunicación. Pero había algo importante ahí, no conocer cuáles son las necesidades emocionales de ambos. Ella necesita comunicación, sí. Es una necesidad emocional, y él necesita intimidad sexual. Entonces, no estaban cubriendo necesidades emocionales básicas y viene la infidelidad. Esto es por un lado. Y por otro lado, yo decía esto, como ella que hacía oración supo acercarse sin pleito. Normalmente la mujer enojada, herida, lastimada, se va a la guerra y le habla no para decirle, amor, te esperamos tu hijo y yo que te amamos. O sea, eso fue inspiración del Espíritu, Alma. Claro. Eso de verdad que no es lo natural. Lo natural es que tú hablas y dices, hijo de tu tal por cual, ¿dónde estás? Eres un desgraciado y le voy a decir al mundo entero quién eres y que se den cuenta por qué te estoy dejando. Esa es la reacción natural que tiene una mujer que se ha alejado de Dios. Por alguna razón afortunadísima, Alma estaba cerca, y estas visitas al Santísimo, Alma, que nosotros siempre recomendamos, la verdad te fueron dando esa fortaleza y esa capacidad de actuar muy bien. Y cuando Carlos dice, me desarmó, o sea, Carlos dice, esta llamada, a pesar de todo, su primera reacción fue, ¿y qué onda que me vigilas? Pero ella todavía sobre eso dice, no te vigilo, te cuido, porque hay algo que vale mucho, y es nuestro matrimonio, y es nuestra familia. Y además ella había cometido este gran acierto de nunca hablar a su hijo mal de su padre, al contrario, admirar a su padre. Esto también, señoras, si nosotros hablamos mal de nuestro esposo, estamos provocando que él se aleje.
Sabemos que el hombre está donde se siente admirado. Y si en el hogar nosotras no lo admiramos, no le damos su lugar y no hacemos que nuestros hijos también lo admiren y respeten, él se va a acabar yendo tarde o temprano. Entonces, en esta experiencia, ellos nos están abriendo su corazón y Carlos dice, yo me desarmé. Oye, estaba acordándome de San Juan Bosco, que decía justamente que atraes más a una mosca con una gota de miel que con un barril de hiel. Y fue lo que tú hiciste, Alma, ¿no? Con dulzura, con el amor, ¿no? Como herramienta o como arma, pues desarmaste al enemigo, ¿no? Digo, al enemigo entre comillas, y lograste, ¿no? Que él reaccionara, porque, pues sí, o sea, si tú hubieras hablado con esta actitud de pleito, pues él se empleita más y a ver quién, como dice, ¿no? De qué cuero salen más correas, ¿no? Pero no, fue una actitud, obviamente, como dice Lupita, inspirada por el Espíritu Santo, que hizo que actuaras tú como una mujer cristiana realmente, ¿no? No como una mujer de pleito o una mujer de mundo. Y me encanta también el tema de la prudencia, cómo supiste buscar consejo, pero no tomar todos los consejos que te daban, ¿no? Porque de pronto las amigas a lo mejor no aconsejamos lo mejor o lo más correctamente posible, pero fuiste con el maestro de consejos, ¿no? Que era el Santísimo Dios nuestro Señor. Sí. Entre estos consejos, ¿qué te decían, por ejemplo? Bueno, primero que nada, o sea, yo en el fondo sí quería reaccionar como cualquier persona normal. Claro, o sea, sí decía, yo lo voy a ahorcar, le voy a hacer esto, pero siempre pedía yo, Dios mío, no permitas que yo haga algo que le dañe a él, que me dañe a mí, a mi hijo, a mi familia entera, y muchas cosas que yo sí quería decirle y como que me bloqueaba ese sentido de hablar como yo quisiera y me daba la oportunidad como de expresarme correctamente o con la prudencia y no ser impertinente y todo eso, pero yo en el fondo sí, o sea, sí sentía humanamente esas ganas como de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me controlo tanto? Pero yo sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo y al final lo agradecía, porque yo sabía que si reaccionaba así, pues iba a ser un desastre, ¿verdad? Pero todo eso, o sea, también una ayuda que yo le veo mucho es de que, o sea, yo no soy celosa, él viaja mucho y yo pienso que es una gracia también, no ser celosa ni sí, o sea, no ser desconfiada ni nada de eso. ¿Cómo me enteré de esa situación? Lo típico, en un correo de Facebook o de no sé, en un correo que él dejó abierto de una tarea que mi hijo me pidió, abro la computadora y en lugar de abrir la computadora me sale el mensaje de una conversación muy comprometedora y veo yo. Y claro, en ese instante me dan hasta náuseas y mi hijo, ¿qué pasa, mamá? Nada, mijo, permíteme, ahí voy como que al baño a inhalar, exhalar y ya seguimos haciendo la tarea, pero así como controlarme de lo que estaba leyendo y decía, estoy leyendo mal, estoy inventando, ¿qué me lo estoy imaginando? Y claro, ya terminaban conmigo, pero de ahí es de donde empiezo yo a ver todo esto. Y luego ya las cositas que él hacía, que más arregladito, que así cositas que alertan a uno y yo lo observaba y lo observaba y lo observaba y luego ya buscaba la oportunidad para hablarle y decirle, está pasando esto, estás haciendo esto, estás saliendo con alguien, así y claro que de todo lo negaba. Yo en realidad buscaba nada más dos respuestas menos la que él tomaba, la de decirme mentiras. Una respuesta era el que podría decirme, ¿sabes qué? Yo encontré una pareja que me entiende y dije, bueno, a fuerzas no te voy a atender, que tampoco quería escucharla. Y la otra era de que me descubriste, necesitamos ayuda, hay que trabajar, y que tampoco sucedía y él siempre se escudaba en la mentira. Y pues eso me preocupaba más también, porque era un gran problema hacerlo entender y decirle, oye, yo sé todo, y él luego me comenta, si tú sabías todo lo que yo estaba diciendo que era mentira, ¿por qué no me lo decías? Dije, no sé, algo me impedía, que no era oportuno decírtelo, como que era un momento determinado en el que yo tenía que actuar y tenía que esperarme, pero esa espera duró casi 2 años y era así como que ir marcando, y ahora entiendo que son cosas que teníamos que ir viviendo para rescatar y trabajar en eso, y teníamos que aprender, y sobre todo yo a lo mejor, porque a lo mejor dentro de eso quizás era soberbia o yo me sentía la perfecta o decía yo no hago nada, y sí, al final dije pues a lo mejor necesito ser como que más abierta o más cariñosa, o comunícate conmigo porque te estoy escuchando y estoy al pendiente, ¿verdad? Y él también tuvo que trabajar muchísimas cosas desde el fondo, regresar desde dónde estuvo o por qué actuó así o desde dónde viene, y uno se va hasta atrás y vienen cosas desde la niñez, ¿verdad? Por eso termina uno así, entonces hay que trabajarlo para salir adelante
adelante. Entonces yo es lo que le digo, gracias a Dios que yo no soy celosa porque su trabajo es viajar. Entonces arreglamos esta situación y él tiene que irse de viaje, era para que yo reaccionara, pues se fue otra vez con esta mujer. No, o sea, para mí no sucedió eso, me quedaba tranquila y todo eso, pero yo digo, es una gracia que Dios nos da. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Carlos, ¿tú cómo fuiste viviendo esto desde que ella descubre y habla contigo? Bueno, cuando ya se descubrió todo esto, yo a veces me sentí como descargado. Yo les comento a todas las personas que están en esta situación o que piensan hacerlo, que lo que van creando es como una bola de nieve. Vamos creando de una mentira pequeñita, de una pequeña salida a un café, así de sencillo, a un café, simplemente puedes llegar a una relación sexual. Así es. Aquí yo siento que el maligno actúa en esto. Sí, cómo no. Y más cuando estás separado totalmente de Dios, eres carnada fácil para él. Entonces, yo en ese momento yo estaba separado totalmente de Dios. Era igual como dijiste, un católico de calientabancas, y a veces ni los domingos ni siquiera iba a calentarla. Entonces, yo estaba muy presa de eso, una presa muy fácil. Y poco a poco me fui relacionando, no nomás con una persona, con muchas personas. Ese es un problema muy fuerte. La infidelidad es una situación que la infidelidad es más bien contigo. Eres infiel a ti. A ti mismo. A ti mismo. Y entonces empiezas a buscar otra, y empiezas a tener esa facilidad de hacer las cosas que al final, en una semana, yo estaba con 3 o 4. O sea, no era específicamente una persona. Pero yo lo que sí les quiero decir que hay algo muy importante. Y está mal que lo voy a decir, pero sí, yo cuando salía con esas personas, yo le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios, Señor, gracias porque tengo una familia, una esposa, un hijo que me gusta y todavía estas chavas que están aquí. Y un amante, ¿no? O sea, era una cosa... Sí, así se ve. Se veía así, como que el maligno te hace ver así las cosas, ¿no? Que parece que todo estuviera bien. Pero bueno, para poder salir de esto, fue primero la comprensión de alma y después un trabajo. El trabajo que tienes que empezar a hacer, eso es lo más difícil, porque como no estás acostumbrado a empezar a trabajar contigo mismo, el demonio sabe por dónde está tu debilidad y te empieza a atacar. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte. Primero, consagrar realmente ese esfuerzo a Dios. Seguir con la oración. Porque si yo no hubiera estado trabajando junto con ella, que empezamos a prepararnos, fuimos a una cruzada matrimonial, esa fue la primera vez, y ahí yo sentí que fue mi terminar con lo que venía haciendo y empezar con lo nuevo. En el momento en que entró el Santísimo a ese lugar, fue en un estadio muy grande, yo me fui al suelo y me puse a llorar como yo nunca había sentido eso. Te estaba liberando Cristo. Sí. Y después seguimos, porque a la semana uno sale de ahí muy alegre y a la semana ya dices, bueno, creo como que llamarada sí, de petate, no hay ningún problema, puedo resolverlo yo solo, ¿no? Y así empezamos a trabajar. Después fuimos a un grupo que se llama Cruzadas Matrimoniales, que es donde estamos participando, y ahí también empezamos a trabajar. Tuvimos un retiro matrimonial, nos volvimos a hacer nuestros votos, renovamos nuestros votos, y siento que eso es una situación que te ayuda mucho, estar con otras personas que también tienen algunos han vivido problemas. algo. Oye, yo te quisiera preguntar, ya estamos como en la parte de cómo trabajaron, pero regresándonos un poquito antes, cuando tú estabas en este tema de la infidelidad, ¿te dabas cuenta del daño que estabas haciendo a tu familia, de lo que estabas poniendo en riesgo? ¿O no pasa por la mente del infiel el decir, chin, y si me cachan, te estás divirtiendo tanto y la estás pasando tan bien que a lo mejor dices, no, pues No. está padrísimo? No, definitivamente es una cosa muy, muy fea. Es algo en lo que yo creo que el momento de felicidad, si se le podría llamar así ahorita, es unos segundos nada más, porque en cuanto terminas la relación, tu mente empieza a trabajar, y creo que eso es lo que es como una droga. Si te sientes mal, entonces te empiezas a buscar algo para poderte sentir bien otra vez, pero no la realidad, no con tu esposa o en tu casa, sino que buscas a otra persona para poder cubrir eso que está pasando. Es una situación muy, muy difícil. Es como una adicción, lo has dicho muy bien, es una especie de droga. Sí, y sabes, Satanás engaña mucho. O sea, él te dice, todo está bajo control.
nadie se va a enterar. Tú no vas a perder esto y tú te lo vas a pasar muy bien y todo está bajo control. Y eso es una gran mentira. Sí. El enemigo, como decía Meche hace ratito, el enemigo no es la esposa, no es el esposo, el enemigo sí es Satanás, sí, que está metiéndose en tu corazón con arducias, con mentiras. El hombre peca no pensando, estoy pecando, me estoy yendo al infierno. No. Piensa, estoy haciendo algo que me gusta, yo tengo el control, no va a pasar nada, ¿no? Y es por eso dicen que en su libertad elige un bien. Dicen que la libertad no consiste en elegir entre el bien y el mal, sino entre dos bienes el mayor, porque lo que tú ves en el pecado es un bien. Me la voy a pasar a todo dar, pues lo estás viendo como un bien, ¿no? Y además no va a pasar nada, no va a tener consecuencias, pues tú le sigues. Por fortuna, la reacción de tu esposa fue súper favorable, te invita a ir a una cruzada, tú aceptas, sobre todo por el modo en que ella te invita, ¿no? Sobre todo por su actitud y todo, y te dice, tenemos que buscar ayuda. Algo también importante, Alma, es que tú dijiste, tenemos que buscar. Normalmente la persona ofendida dice, tú estás mal, tú tienes que buscar ayuda, pero de alguna manera tú decías, algo tengo yo que ver también, vamos a buscar los dos. Van a buscar esta ayuda y se enrolan, no solamente con una experiencia, sino continúan con la ayuda. Una cosa importante, Carlos, ¿cómo superas tú? Porque no solo te perjudicas tú y a tu familia, también a las chicas con las que sales, sí, que tienen sus propias historias, algunas de ellas casadas también, sí, y tal. ¿Cómo superas esa parte? Porque dejarla y ya no es tan fácil. No, es muy difícil. Otra vez Alma me vuelve a ayudar en esa parte. Le digo, está bien, vamos a trabajar juntos. Dice, lo primero que tienes que hacer es decirle a esa persona que ya no la vas a volver a ver nunca. Y ese día agarré el teléfono ahí mismo en la casa y le dije, ¿sabes qué? Sucedió esto y ya no te puedo ver. Y sí, pues ahora lo que pienso es que no nada más te dañas tú primero, porque cuando te dañas tú, dañas a todo lo que está a tu alrededor. Y en este caso, pues los más cercanos, que es tu esposa, tu hijo, tu familia. Pero también estás dañando a las otras personas, porque la estás haciendo creer algo que no es cierto. Si las otras personas, a lo mejor por engaños, algunas sí sabían que estaba casada, que estaba casado y que tenía hijos y pues no les interesaba. Entonces eso es una situación muy difícil, ¿no? La culpa es de ambos, ¿eh? Sí. El pecado no es del hombre infiel, sino también de ella, que está diciendo, no me importa que seas casado o no me importa esta condición y yo sigo adelante. Sí, pero yo siento, ahora te lo digo, que yo creo que la mayoría de la culpa sí la tenemos los hombres. Uh-huh. Se los digo también a los hombres porque... Es el responsable. Que somos responsables de esa parte, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos una familia o la otra persona también tiene una familia. Entonces no pensamos en eso. Vamos a ir, Carlitos, a una pausa. Ahorita regresamos. El día de hoy queremos decirles a ustedes, matrimonios hermosos, una infidelidad puede ser perdonada, puede ser completamente sanada. No rompas tu matrimonio por algo que no vale la pena. Dios ama la familia unida, quiere la familia unida. Luchen juntos y pueden alimentar su amor y salir adelante. Así es, pues vamos a la pausa recordándoles que tenemos de regalo el día de hoy el CD Infidelidad, una realidad que nos rebasa, para que llamen y participen, se anoten por este regalo que con mucho cariño les estamos obsequiando el día de hoy. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en breve, pero les vamos a pedir un favor, ¿eh? ¡Alégrate! Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión, Luz Católica. Y vamos con Rebe a escuchar la voz del auditorio. Querida Rebe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar lectura a todas sus llamadas. Iniciamos con Glendy Godínez. Ella habla desde Guatemala y felicita muchísimo el programa y gracias por su testimonio. También nos escribió Santiago Herbacio Gabriel. Él felicita el programa y dice que el tema está muy interesante, que muchísimas gracias por lo que están compartiendo. Alicia Rivera, muchísimas gracias por comunicarte. Rosa Vélez, ella habla de aquí de Zapopan y dice que felicita al panel y a todos los que se están comunicando con nosotros. Dice que, bueno, tenemos una pregunta por el nuevo horario en las nuevas pantallas. Hay otra llamada, Landy Duarte, ella habla de Mérida, Yucatán. Ella manda un saludo muy cariñoso a Lupita y a Meche. Josefina Cruz Hernández de San Juan de los Lagos. ¿Cómo se supera la infidelidad para ayudar a una de sus hijas? Que ella se dio cuenta y no lo ha comentado con su hija. Elena Episcopo, ella se comunicó de Cozumel, Quintana Roo. También está felicitando al panel y pregunta también cómo se puede superar la infidelidad. Inés Benítez Pliego, ella habla de
San Juan de la Barrera y dice que habla de Puebla. Los felicita muchísimo por el programa y también nos pregunta que cómo se puede superar la infidelidad cuando una de las partes no quiere colaborar o no quiere recuperar su matrimonio. Tenemos muchísimas llamadas, Guadalupe Lizardi, y también les queremos invitar a que escriban o se unan a la página del fanpage de Lupita Venegas, en el cual también mandamos saludar a Joanny Novelo Campos, Metanoia, Cambio de Mentalidad, Eli Reséndiz, Fabiola Olvera, Lupe Ábalos, Berenice García, María Teresa de Jesús, Chavo Ruco, Berenice García, María Teresa, Lupita Olvera, Sandra Noemí Sánchez y todos, bueno, felicitan el programa y también por el testimonio. Pues vamos al otro lado del panel. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos. También por aquí me está llegando una pregunta. Dicen, cuando se perdona una infidelidad, ¿se reconcilia, pero una sola vez o cuántas veces se perdona una infidelidad? Y después de una segunda infidelidad, ¿se perdona, pero se sigue o sea, hay reconciliación? ¿O cómo manejarlo? Y también saber a qué cambio se compromete uno. O sea, después de una infidelidad, pues tiene que haber como un... Claro, sí. Acuérdense, siempre lo hemos dicho aquí. Hola. Hola, que yo estaba platicando bien a gusto sin otro. Miren, Jesús cuando se le preguntó Pedro, Jesucristo, ¿cuánto tenemos que perdonar? 3 veces, hasta 3 veces ya se sentía muy generoso, ¿no? Y Jesús responde, no, hasta 70 veces 7. Pero se perdona por un cambio de vida, ¿eh? No se perdona solapando una vida de pecado. Hay que salir del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. En el caso de Carlos y Alma, cuéntenos cómo ha sido ese proceso. O sea, tú decidiste salir de la oscuridad a la luz. Esto es muy importante. ¿Pediste perdón? ¿Cómo fue tu proceso? Sí, cuando ese día que estuvimos ahí juntos, que Alma me dijo que ella me perdonaba, que ella estaba conmigo, que esa es otra situación que Alma... Ella va a platicar, ella no sintió ese coraje. Yo le dije, sí, quiero pedirte perdón por lo que he hecho. Y no nada más perdón a ti, a mi familia. Y más que nada pedirme perdón a mí mismo. Porque cuando tú no te perdonas, cuando tú no llegas a sentir eso, no creo que lo logras. No lo logras. Y... después de que empezamos ya a avanzar juntos, ahora sí juntos, ella también cambió muchísimo. Yo también les digo, ella cambió muchísimo. Ella estaba más dispuesta, porque en ese momento ya empezamos a platicar. Cuando yo me sentí que me quitaron esa piedra encima, porque para mí era una losa que yo cargaba. Puras mentiras. Pues sí, mentiras tras mentiras. Entonces yo les digo a los que nos están viendo que si tú traes esa losa, suéltala, porque si no llegas a soltarla, la vas a seguir cagando y se te va a hacer más pesada cada día. Otra, si tú eres la pareja o el esposo de la persona que va cargando la losa, ayúdala también a quitársela, ¿sí? Porque esa es la parte importante en que tienes que ayudar. Almi y yo empezamos a trabajar juntos y estábamos en la cruzada y yo me sentí tan emocionado esa vez que dije, yo quiero participar en eso. Qué bueno. Sí, yo quería participar, me sentía como muy bendecido con esa parte. Pero empezó el tiempo a pasar los días y yo me empezaba a sentir como que me venía atrayendo otra vez hacia el otro lado. Y entonces, pero yo me mantenía. ¿Cómo te mantienes? Hay una cosa bien importante que tienes que hacer. 1, tener una convicción, pero a veces la convicción humana no es sola. No es suficiente. No es suficiente. Entonces, tienes que hacer oración. Yo les digo a los hombres específicamente, vayamos con el Santísimo. El Santísimo es una parte tan hermosa que es dentro de ti. Es tu Padre y tu Hijo hablando frente a frente, en donde tú le puedes decir qué sientes, cómo te sientes y Él te va a ayudar. Después de eso, hay que prepararse también. La preparación en pareja es bien importante, porque si tú vas a prepararte solo, sí también te funciona, pero cuando vas con tu pareja, vas a las pláticas o tomas algunos cursos, eso te empieza a ayudar muchísimo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es como el principio. La reconciliación. Tener los sacramentos en mente. Eso es bien importante porque cuando tú quieres estar con Dios, yo digo algo que a mí me gusta. Si tú quieres ser ingeniero o quieres ser doctor, tienes que estudiar esas materias. Si tú quieres estar con Dios y conocer a Dios, tienes que estudiar y tienes que saber de Él. Entonces tienes que acercarte. Y las primeras cosas más sencillas que Dios nos ofrece, que Jesús nos trajo, es los sacramentos. La reconciliación, estar bien con Él. Muy bien. Sí, la segunda es
la Eucaristía. No sabes el amor que se siente cuando tienes a Dios adentro. Si tú tienes a Dios adentro, puedes darlo. Eso es lo que a veces no entendemos, ¿sí? Ahora, la tercera es también estudiar la Biblia, estudiar los mandamientos, estudiar libros. A nosotros nos sirvió muchísimo muchos libros tuyos, Lupita, bueno, y conferencias que has dado. Alma, en su momento, cuando yo le preguntaba, oye, ¿cómo le hacías para cuando yo llegaba así de sinvergüenza a la casa y no decirme nada? ¿Cómo no me enfrentabas? Yo le decía, es que tú estabas agarrada de la mano de Dios. Y ella me decía, no, yo estaba abrazada de Dios. Dice, abrazada, ¿no? Es la única forma en que lo pudimos sacar adelante. Cuéntanos esa parte, ¿cómo tú podías enfrentar todo esto? ¿Cómo estuviste de pie? Bueno, mira, el día que lo saqué pues prácticamente del hotel por teléfono, porque también en el fondo yo quería reaccionar como las otras personas, aparecerme en el hotel, en el cine, en donde él estuviera, pero yo decía que eso me dañaba y a lo mejor hasta mi integridad. Entonces, gracias a Dios, pues él me detenía de hacer todas esas cosas que por supuesto que no las hice. El día que lo saqué y que ya iba a regresar a la casa que lo estaba esperando, me puse a rezar un rosario medio corto, porque así como media nerviosa, asustada, y en ratos me relajaba. Y yo creo que cuando él llegó, yo sentía como que me sentía acompañada, una corte celestial a un lado de mí, me sentía como que en el fondo tranquila, pero decía, es que con el que voy a pelear, yo decía, Dios mío, con el que me voy a enfrentar no es mi esposo, es una fuerza pues mala, que yo no puedo con ella. Y yo en ese ratito me abandonaba en el que tú sabrás, en cuanto él entre, tú eres el que me vas a utilizar de instrumento y tú sabrás lo que le tienes que decir. Recuerdo que cuando ya llega él y yo creo que cruzamos 2 o 3 frases y de repente lo veo que se desploma y yo me quedo así viéndolo, ¿qué pasó? O sea, porque yo esperaba esa reacción, porque sí llegó atacándome, diciéndome y muy alterado, y yo involuntariamente le contesto, no te estoy siguiendo ni nada de eso, sé dónde andas en todas partes, pero te estoy cuidando. Cuando le digo eso veo como que se desploma y se deja caer en la cama, pero así derrumbado, y yo siento una paz y una tranquilidad. Sentí como que también a mí me quitaron como ese estrés que traía cargando de 2 años. Me sentía así muy tranquila, pero me sentía como que muy aliviada. Y yo pues sí, escuchaba, llegaron a mis manos conferencias, libros, era casi la que hablaba con la computadora. Dios mío, dime dónde encuentro buena información. Me llegaba de todo, pero esta sí me sirve, esta no. Y caía en las conferencias del padre Ángel Espinosa de los Monteros, en las tuyas muchísimas, de las cruzadas, libros, me ponía a leer. Había pasos, infidelidad y reflexión, algo así se llama. Y empezaba a leer y yo hasta los anotaba, las conferencias las hacía pausa y las iba escribiendo para ver qué es lo que tomaba. Cuando él me decía las mentiras y todo eso, también las escribía. Recuerdo que me dijo esto y eso, tengo que trabajar en esto. O sea, sacaba hasta 20 y luego relacionaba con todo. Me iba al Santísimo y decía, aquí tengo todo esto, tengo eso, ¿qué hago? O sea, era como que tenía yo un diálogo directo con Dios, y él siempre al amanecer del otro día me iluminaba y empezaba yo así como que motivada y decía, tengo que hacer esto, se me ocurre que voy a hacer esto, pero claro que no era inspiración mía. Entonces era como que los pasos. Cuando Carlos me dice que lo perdonara, que lo había descubierto, dije, pues ¿quién soy yo para perdonarte? Igual soy pecadora, ¿verdad? Si Dios te perdona y a todos nos ama, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, curiosamente, una palabra que usabas mucho en las conferencias era de borrón y cuenta nueva. Le dije, ¿qué te parece si este capítulo lo cerramos, queda con candadito? Jamás en la vida te vuelvo a tocar el tema de eso, a menos de que lo toquemos para dar testimonio, y no me perjudica, o sea, darlo ni siquiera me conmueve sentimientos de que, ay, me acuerdo que me hacía esto, no, ni siquiera me altera. Es una gracia, de verdad. Sí, entonces ya cuando, o sea, ya le digo, borrón y cuenta nueva, hoy se empieza una vida, necesitemos que trabajemos juntos, vamos a hacer eso. Me costó trabajo. Después de eso, pasó 2 meses para que llegara la cruzada, y era así como que ella se sentía otra vez así relajada, y yo, no puede caer. Llegamos y todo eso, me lo llevé a la fuerza de la cruzada, se me iba a regresar. Y eran de los que no quería ir, que hablaba, ¿no? O sea, él accedía porque pues, se sentía en el fondo culpable, pero en el fondo yo dije, se va a regresar, le va a dar el volantazo al carro y nos regresamos. Y bueno, no sucedió nada de eso, ahí estuvimos. Cuando yo lo veo que sí estaba llore y llore y todo eso, dije, ¿qué le pasa? Porque llora tanto, o sea, yo lloraba de verlo, ¿verdad? Y todo eso lo empiezo a ver y me dice, ¿sabes qué? Un día yo voy a estar de aquel lado. Y yo me quedo así como que también lloraba así, o sea, yo lloraba, pero ya de verlo dije, ¿de verdad? Dice, yo voy a estar de aquel lado. Y recordaba mucho, él dice, y le mandé por un enlace que dije, a mí que me ayudó esta conferencia de Lupita Venegas, escúchala, y era tal cual. Y ella me dice, ya la escuché, dice, quiero ser embajador para salvar matrimonios. Le dije, qué bueno, ¿verdad? Entonces fue una forma muy bonita. A mí, ahora lo veo, es muy difícil el perdón. A mí me llegó la gracia al instante.
así como que no me pasó nada, todo vuelve a la normalidad. Eso es muy difícil. Yo ya después, escuchando al padre Larrañaga de diferentes formas de perdón, la mía es un milagro, así tal cual, no es algo natural. Entonces yo decía, pues ¿por qué? O sea, yo veo personas saturadas 5 años, 6 meses, o sea, no sé, veo y no pueden, y les viene el recuerdo, duran 3 meses bien y vuelven a caer. Yo dije, para mí fue una gracia. Claro que cuando yo la descubrí, me doblé rodilla al Santísimo, estuve llore agradeciéndole. Dije, qué barbaridad lo que hiciste conmigo. O sea, yo era para que trajera el recuerdo y echárselo en cara cada que pudiera y cada que me fuera a hacer algo. Jamás me pasó en eso. El librito se guardó, se cerró, lo utilizamos para dar testimonio. A mucha gente le sorprende y le digo, es que sí se puede, abandónate en Dios y déjate guiar. Y es difícil, pero fácil. Es que con de Cristo, la mano de Dios. con Cristo, Él lo prometió. Conmigo la carga es ligera, el yugo es suave. Entonces te tocó con fe poder enfrentar todo esto. Y de verdad, hermosas mujeres que están sufriendo una infidelidad, nada mejor que acercarnos al más fuerte, Jesucristo. Cristo ya venció y esa certeza te va a hacer fuerte, te va a hacer mantenerte de pie. Como María, cómo me gusta pensar en María, que estuvo de pie al pie de la cruz. Cuando cualquier madre se desvanece, se desmaya, se deshace, ella pudo acompañar hasta el último minuto del sufrimiento de Cristo a su hijo. ¿No? ¿Por qué? Porque tenía a Dios adentro. Eso es lo que tú tenías. Ahora, algo muy importante, Carlos, tú dices que hasta llegabas a decir gracias, me la pasé de lujo, gracias Dios, ¿verdad? Pero cuando tú decías gracias Dios, en realidad no lo conocías porque no vivías los sacramentos, no estabas confesado, no estabas comulgado, no sabías de esta relación con Dios. Y ahora que descubres este mundo nuevo, este mundo de luz, empiezas a caminar en la luz, pueden hacer borrón y cuenta nueva porque de plano se pusieron en el camino de la luz y pudieron hacer esto. Sí es posible. ¿Qué se necesita? Dios es la premisa. Dios es la premisa. Sin Él, sin una relación sincera con Él, fíjate, empiezas con una confesión auténtica, como nunca la has hecho en tu vida. Llegas y dejas toda tu basura, toda tu mugre en los pies del Señor. Señor, he sido porque he vivido sin ti. Quiero vivir a partir de hoy contigo. Quiero salir de esta oscuridad y estar en la luz. Mira que en la oscuridad hasta gracias te daba del pecado. Y es que así somos, vivimos en esta inconsciencia. Pero una vez que tú entras a la confesión, le dejas todo al Señor, Dios te restaura y te hace completamente nuevo. Cuéntanos pues de esta experiencia tuya, Carlos, sí, y lo que puedes motivar a nosotros. Yo lo que les quiero decir es que ve, confiésate. Y como no estamos acostumbrados a hacerlo normalmente, entonces tiene uno que ir poco a poco. ¿Sí? Entonces vas, te confiesas una cosa y luego te regresas y luego ya dices, creo que me faltó algo. Un examen de conciencia. Pues tenemos que hacer pausa. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos en un momentito más a seguir platicando con Carlos y Alma de este testimonio que, como ellos dicen y como lo hemos compartido aquí, ¿no? Nos inspira, todos son testigos de esperanza. De regalo el día de hoy tenemos el CD Infidelidad, una realidad que nos rebasa. Márcanos para que te lleves este regalito. Y Lupita, ¿regresamos? Claro que sí, les pedimos un favor. ¡Alégrate! Saludos a Ciudad Juárez. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de María Visión. Hoy en Alégrate, ¿se puede perdonar una infidelidad? Estamos conociendo el testimonio de Carlos y Alma, pero antes de continuar con ellos vamos a escuchar a nuestra querida Rebe, que está ya lista para leer sus llamadas. Continuamos con sus llamadas. Hay una llamada anónima de Houston que menciona que después de 3 infidelidades se puede seguir perdonando y sobre todo que él quiere recuperar a su familia. María Guadalupe Casasola felicita el programa y participa por el regalito. También se comunicó Carmen Salazar de aquí de Guadalajara. Les mando un saludo muy cariñoso a todo el panel y dice que es un tema muy interesante, que muchas gracias por la enseñanza que están dando. Hay una llamada anónima. ¿Cómo puedo hacerle para perdonar a mi pareja ya que estamos estables del daño? Yo me siento triste, apagado por lo mismo, pues ya no es igual. Sigo viendo a mi ex esposa y llevamos 16 años de casados. ¿Cómo se puede perdonar una infidelidad así? Epigmenio Cruz Marín, él habla, felicita el programa y dice que los temas están muy hermosos, que gracias por todo lo que están compartiendo. Glendy Godínez de Guatemala, gracias y felicidades por el programa. Gracias a todos los que se están comunicando. Marisela Pineda Ramírez de aquí de Zapopan, y también se comunicó Santiago Herbacio Garbel, que es hasta ahorita con las llamadas que tenemos, y vamos a dar lectura a algunos mensajes
mensajitos a través de la fanpage de Lupita Venegas Oficial. Todos ustedes pueden ingresar, darle me gusta y forman parte pues de esta página. Humberto Gómez, es hermoso y edificante el programa. Yo me encuentro en la misma situación y felicito muchísimo por la valentía del testimonio que están dando. Isabel Pech, bendiciones a todos ustedes, a Lupita y a Meche. Ella habla de Tulum, Quintana Roo, y dice que el programa está muy interesante. Y también tenemos una llamada desde Perú, en el cual mencionan que si las cruzadas matrimoniales las pueden realizar fuera de México. Vamos a regresar al panel y enseguida damos el nombre del ganador. Claro que sí. Pues sí, pues las cruzadas pueden ir a cualquier lugar a donde ustedes deseen. Es cuestión de ponerse en contacto. Incluso hay un programa aquí en María Visión todos los viernes a las 9:30 de la noche, si no me equivoco, me corrigen. Y ahí están Gabriel Herrán y Mayra, que son los que coordinan toda esta parte de las cruzadas matrimoniales, que es un apostolado maravilloso. Y bueno, a donde nos inviten, vamos con muchísimo gusto. Y luego, ¿qué otra pregunta era? ¿O qué habría que comentar? No sé si hay que, bueno, quiero mandar saludos a Ciudad Juárez. También era eso. Y además decirles cómo recomenzar. Algunos están preguntando, ¿y cómo? O sea, después de 2 o 3 traiciones, ¿se puede perdonar? ¿Cómo? Si él está arrepentido, puede volver. Bueno, quiero darte pues esta, no sé si es mitología o leyenda del ave fénix, esa ave que puede rehacerse de sus cenizas, te voy a contar. Pero antes, porque si no se me va el tiempo y se me olvida, quiero saludar de todo corazón a esta comunidad maravillosa en Ciudad Juárez. Dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo creo sinceramente, y Ciudad Juárez es un ejemplo. Hemos conocido esta ciudad como la más peligrosa del mundo por algunas épocas. Ahorita ha bajado mucho su índice de delincuencia y de problemas, y mucho es debido a los misioneros que están actuando en la evangelización de aquellos corazones de los delincuentes que nadie les ha amado. De pronto ellos llegan con el amor misericordioso de Jesús y los transforman. Han habido cosas muy lindas. De manera muy especial, saludo a Pepe y a Malicha, un matrimonio extraordinario que, apoyando al CAM, Centro de Apoyo a la Mujer Juarense, es un centro que además defiende la vida con todo. El Papa y los obispos están ahorita impulsándonos mucho a defender la vida, a no destruir al más inocente. Los inocentes es que es el no nacido, ¿no? Entonces, ellos están en esta trinchera y en esta batalla. Los felicito y quiero decirles que tuve toda una aventura. Estuve con ellos de visita en Ciudad Juárez y me tocó regresar, pero perdí el avión en el que me venía, y entonces tuve que manejar a Chihuahua y tomar otro avión para poder estar en un compromiso la misma noche que venía. Y claro, no manejé yo solita, sino que ellos me dijeron, pero de ninguna manera te vas sola, vamos contigo. Y la verdad, ese corazón generoso a mí me llena de esperanza. O sea, saber que hay gente que es desprendida, que está dispuesta a servir y ayudar y amar. Bueno, mis respetos a este matrimonio hermoso y a todo el equipo de este centro de ayuda a la mujer juarense, y a todos los apóstoles comprometidos en el mundo, particularmente los que están haciendo milagros allí en Ciudad Juárez, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Con mucha emoción y un sincero agradecimiento. Y por otro lado, ahorita que Carlos y Alma nos están compartiendo, quiero que sepan que sí se puede perdonar, pero que es imposible sin Dios. Es imposible sin Dios. Dios es fuente de perdón, de esperanza, de fe. Dios es fuente de virtud. Si no vamos a beber a la fuente de la virtud, no podemos ser virtuosos. Si Alma pudo perdonar y decir borrón y cuenta nueva, es porque tenía a Dios dentro de su corazón. Si Carlos se lloró haciendo frente al paso del Santísimo Sacramento y eligió un nuevo estilo de vida, dice, no me podía confesar muy bien desde la primera. Es un proceso, me costó un trabajito, pues es que yo no estaba preparado. Pero ¿por qué lo han podido hacer? ¿Por qué lo han logrado? Porque hoy son testigos de esperanza, porque abrieron su corazón a Dios. Si no estás con Él, no vas a avanzar, hermano, hermana mía. Y mira, te cuento la versión cristiana del ave fénix, la historia del ave fénix. Muchos dicen, hay hasta chistes y todo, ¿no? Sabemos que el ave fénix es un ave que se reconstruye de sus cenizas. O sea, estaba acabada, muerta, aniquilada, y sin embargo resucita. Cualquier relación que nació en el amor puede volver. Algunos dicen, es que ni en el amor nació y tal. No te engañes. A veces Satanás se mete para evitar que las familias permanezcan unidas. Que no te quepa la menor duda, Dios quiere la unidad. ¿Y qué pasó al ave fénix? Dicen que era un ave muy bella, que cantaba muy bien,
estaba habitando en el paraíso. De pronto, esta ave fue la única que no probó del fruto prohibido. La orden de Dios era: no prueben del fruto prohibido, pero tienen la tentación Adán y Eva, y las criaturas toman de ese fruto prohibido. Dicen que el ave estaba debajo de este árbol cuando el querubín llega con fuego y quema todo, y entonces le toca al ave también quemarse. Pero como esta ave había sido fiel y no había tomado del fruto prohibido, Dios le concede la resurrección. Se rehace de las cenizas, además mucho más bella, con muchas capacidades, sus lágrimas sanan, tiene sabiduría, en fin. ¿Por qué se puede rehacer y hacerse además más bella aún? Porque fue fiel. Fue fiel al Señor, a la palabra de Dios. Y hoy Dios te dice: no importa los errores que has cometido, en verdad no importa. No importa si otro te ha perjudicado o lastimado a ti. Es mucho más importante que lastimó a Dios antes que a ti. Y Dios le perdona y le puede dar esa capacidad de rehacerse de sus cenizas, incluso para convertirse en un ser humano mucho más bello. Hay que salir del pecado, eso sí, la invitación es: sal del pecado. Dios perdona siempre y exige siempre. En el matrimonio, dile lo mismo a él. Son 3, me has fallado 3 veces. Podríamos decir que Carlos también, porque no fue con una mujer, sino con varias la infidelidad. Fueron varias infidelidades y pudo perdonar Alma. ¿Por qué se pudo? Porque Dios estaba dentro. ¿Qué hay que hacer? Empezar un camino nuevo. O sea, no podemos seguir por el mismo camino. Después de que te encuentras a Cristo, buscas a Cristo. Nada más vamos a reforzar esta idea, Carlos y Almita. ¿Qué les dices a ellos que están siendo infieles ahora, o que están a punto de empezar, o que creen que no pueden recomenzar? Sí, yo lo que les digo a los que están ahorita, yo sé cómo se sienten. Es muy difícil. Han de estar pensando muchas cosas en su cabeza de cómo le hago, si me arrepiento, ¿no? Y luego de repente piensas: no, pero aquella sí. Si me van a cachar o no, sí, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil. Yo les digo: tomen una decisión. Tómenla ya, tómenla hoy. Van a sentir como cuando estás enfermo de algo y que la medicina que te dan te alivia en ese momento. Y a partir de que tú sientas ese alivio, empieza a trabajar para mantenerte en ese alivio. Porque si no, la pastilla pierde efecto, ¿eh? Y entonces empiezas a sentir igual. Y una vez que me confesé con un padre muy hermoso, los padres son hermosos. Cuando uno entienda que te confiesas con Jesús, no con el sacerdote que está ahí, esa es cuando vas a sentir realmente abrir tu corazón con él. Fui con un padre y le decía: Padre, ¿por qué me confieso y yo hago todo el esfuerzo mío, todo el esfuerzo, pero no dejo de hacer las cosas? Y me decía él: es que eres un soberbio. Eres tan soberbio que crees que tú solo vas a poder hacer las cosas, y no. Tienes que pedir la ayuda de Jesús. Tienes que pedir la ayuda de Jesús. Hay que prepararse. Yo les digo a los que lo vayan a hacer: no lo hagan. Definitivamente no lo hagan. Esa sensación que tienen ustedes ahorita, sí, es a lo mejor muy interesante, pero no lo hagan. Yo diría que no. El precio es muy caro, es demasiado alto. Sí, el precio sí lo paga tu esposa, los paga tus familiares, tus hijos, pero lo pagas tú fuertísimo, ¿no? Y a veces no tienes cara. Si no es por la grandeza de Dios, si no es porque yo entiendo que Dios es tan grande y nos perdona, no tendría yo la cara de ir con Él. Sí, no tendría la cara ni siquiera de enfrentarlo. Pero no, Él es grandioso. Dios es una cosa que a veces no sé cómo explicarla porque me da tanta emoción. Te brillan los ojos. Sí. Ahora, y prepararse. Eso sí, prepararse, estar con Él. Y una cosa bien importante les quiero decir: una vez que puedas hacerlo y lo tengas en tu corazón, repártelo. No te lo quedes, porque esa es la ayuda. Cuando tú empiezas a hablar de Jesús, cuando tú empiezas a dar a platicar algo bonito de lo que a ti te pasó, es como empiezas a sanar. Claro. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Carlos. Tu testimonio ha sido de verdad revitalizante para muchos. Y fíjate, te tiene que pasar por la humildad, por ese reconocer: sí la regué, pero no por eso valgo menos. Ante los ojos de Dios soy un gran hombre y yo voy a recuperar una vida de luz, que es lo que merezco y para lo que Dios me hizo. Vamos a dar un mensaje a las mujeres, querida Alma, aquellas que están sufriendo la infidelidad y muchas que la están realizando. Ellas son infieles también. Claro. ¿Qué les podemos decir? Sí, pues primero que nada piensen que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y siempre piensen las cosas 2 veces antes de hacerlas. Una, humanamente, y la segunda yo creo que va a ser inspiración divina, y es cuando van a ustedes a reaccionar o a alguna actitud que ya Dios les va a inspirar para que no lo compliquen más.
Acérquense a, no sé, a un sacerdote, a una buena conferencia o un buen libro. Cruzadas. A las cruzadas, a un retiro, un encuentro matrimonial. Todo eso nos ayuda y nos motiva pues para resolver nuestra vida y resolver nuestro matrimonio y cuidar nuestra familia. Por cierto, va a haber una renovación matrimonial. No vamos a dar fechas, pero sí el número de teléfono. Número de teléfono, Bueno, sí. nos pueden llamar al 3188-8928 para darles información. Tenemos una cruzada muy próxima, una renovación muy próxima, pero tenemos varias en el año. 3128-8928. Sí. El teléfono si quieren una renovación matrimonial y estar tan cerca de matrimonios como ellos, que han pasado muchas dificultades y que benditos a Dios las ha superado con su ayuda. Así es. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo agradecerles de verdad de corazón, porque en el momento que les dijimos, oigan, podrían venir, pero por supuesto, o sea, fueron los más dispuestos, los más cooperadores, y la verdad es que, como decimos Lupita y yo, todos estos testimonios, como creo que fue el Papa Benedicto en la Jornada Mundial de la Juventud en Australia, que les dijo a los presos y a los adictos, ustedes son testigos de esperanza, porque han pasado momentos de dificultad tremendos, han caído bajo, han tocado fondo, y hoy están siendo embajadores de esperanza para muchos, son testigos de esperanza. Lo mismo con con Carlos y con Alma. Vi a Alma y dije Carlos, y bueno, yo así estoy medio chiflada ya, pero bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, yo les agradezco, de verdad los queremos mucho, Muchas les gracias, agradecemos igualmente. mucho el que estén aquí y que sigan ayudando a los matrimonios. Como decía el padre Juan Rivas, ¿no? Si alguien dañó tu corazón, Sánalo con una misión. y es Dios, es lo que están haciendo. Exactamente, tienen una gran misión, van por otros matrimonios. Queremos decirles, recuerden, de todos los matrimonios que tienen crisis, del total de ellos que se divorcian, el 95% se arrepiente. Esto es muy importante. Lucha hasta el final, lucha hasta desgastarte, lucha hasta entregar la última gota de tu sangre. Lucha hasta el final por hacer la voluntad de Dios. Empieza haciéndola en tu propia vida. Y después puedes, con tu ejemplo, llamar a los demás. Pero lucha hasta el final, porque esta es la voluntad de Dios. Él quiere, no te quepa duda, la unidad de tu familia. Así es, pues ya nos vamos, y el regalito el día de hoy es para Guadalupe. Guadalupe Elizardi, de aquí de Guadalajara. Ya nos vamos. Un beso muy grande. Gracias, Oye, Carlos, nuevamente. gracias, ¿Qué pasó? A Santiago Gervasio. Ay, Santiago, Lo te queremos tanto. muchísimo. Sí. Y muchísimas gracias. Y también a mi querida Landy Duarte de también. Mérida. Te prometo, Landy, quiero ir a Mérida. Vamos a hacer todo lo posible. Invítenos. Por estar allí. Ya nos invitaron. El problema es la agenda, pero vamos a buscar Bueno, el espacio, vamos a hacer Landy, un preciosa. espacio. Te queremos mucho y te apoyamos. Estás A en Juárez, a las Marías, María AMSIF. Esteres. Felicidades, AMSIF. Que Dios los bendiga. Ya nos vamos. Alégrense todos. 1, 2, 3. ¡Alégrate!